cielos, que haya un pueblo con gozo, con alegría. Amén. Bueno, estamos estudiando, ¿qué venimos estudiando? Segunda de Timoteo, no. Segunda carta del apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo. ¿Cómo es? Diga, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estudiamos el capítulo 1, estudiamos el capítulo 2 y quedó de tarea leer el capítulo 3, ¿no? Bueno, ¿quién hizo la tarea? Bueno, Jesús, cuéntenos qué entendió usted del capítulo número 3. ¿Qué le habló Dios? Muy bien, le damos un aplauso a Jesucita, qué bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más hizo la tarea? A ver, ¿quién más leyó capítulo número 3 de segunda carta a Timoteo? ¿Nadie más? Que para los últimos tiempos habrán tiempos peligrosos. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Ok, perfecto. ¿Alguien más que haya leído la segunda carta a Timoteo capítulo 3? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Como veo que no están leyendo la Biblia, les voy a dejar otra tarea. Pero esta tarea ya no es de leer, ya esta tarea va a ser de escribir y de traerla dentro de 8 días. Amén. Porque pues la idea es esa, amado, la idea es que volvamos otra vez a la iglesia primitiva, a la iglesia donde realmente se leía la palabra, donde analizábamos la palabra, donde hacíamos que realmente el tiempo en la iglesia tuviese un valor espiritual. Y ese valor espiritual es que usted pueda aprender la palabra del Señor. Quiero hacerles un resumen de el capítulo 1 y el capítulo 2, para las personas que de pronto no estuvieron. El capítulo 1 nos habla de 3 ideas principales, que es la fe sincera. ¿Se acuerdan de la fe sincera? Que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, que fue adquirida por medio de su abuela y de su señora madre. También nos habla acerca de avivar el don, exhorta a Timoteo a exhortar ese don espiritual que Dios le dio. ¿Se acuerda que hablábamos de que cada uno de nosotros teníamos unos dones y que esos dones habían que avivarlos? Y que no nos había dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, para que el Espíritu de Dios a través del amor y a través del dominio propio se pudiera reflejar la obra del Señor. También nos habló acerca de no avergonzarnos del Evangelio, porque a muchos les cuesta hablar de la palabra del Señor, que Cristo venció la muerte y que ese es el mensaje central de todo esto, que la muerte de Cristo tiene que tener un valor para cada uno de nosotros y que ese sacrificio nos lleva a nosotros a la salvación y a la vida eterna. Nos habló también el capítulo 1 de guardar la sana doctrina, de guardar la verdad del Evangelio por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y nos habló también, ya para finalizar, de la fidelidad y de no abandonar la palabra del Señor, porque se acuerda que nos hablaba que 2 de los que estaban con él lo abandonaron y solo uno estuvo con él, y que nos hablaba acerca de que nosotros debíamos siempre ser fieles. ¿Siempre ser qué? Entonces, en resumen, el capítulo 1 es un llamado a la fidelidad, a la valentía y a la perseverancia. Diga conmigo: fidelidad, fidelidad, valentía y perseverancia.
Ahora miremos el capítulo 2. El capítulo 2 nos hablaba acerca de fortalecernos en la gracia, que no dependíamos de nosotros, que nosotros podemos tener dones, talentos, tener muchas cosas, pero que no dependemos de nosotros, sino que nosotros dependemos de la gracia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. También nos habló acerca de multiplicar los discípulos, de enseñar a otros el principio de la palabra del Señor. Eso lo dice el capítulo 2 para que lo lean. Y nos hablaba acerca de 3 ejemplos muy importantes. El primero, el soldado, ¿cierto? Aquel que es llamado soldado, el que milita como soldado de Cristo, y eso nos habla de disciplina y enfoque. El atleta que corre la carrera bajo unas reglas, y el labrador que trabaja arduamente y con paciencia. Entonces, básicamente ese es los principios que nos enseña la carta del apóstol Pablo a Timoteo: a sufrir por el evangelio, de soportar penalidades como buen siervo de Dios. La palabra que se debe predicar, porque gracias a Dios no está presa y podemos llevar el evangelio a todas partes. Amén. Evitar discusiones inútiles, no entrar en debates que no edifiquen. Presentarnos cada día como obreros aprobados, como alguien que maneja correctamente la palabra del Señor. Aprender a vivir en santidad, apartados del pecado, y ser instrumentos útiles para Dios. Y siempre mantener el carácter del siervo de Dios. Y el carácter del siervo de Dios, que es usted y soy yo, es ser amables, pacientes y aptos para enseñar, corrigiendo siempre con mansedumbre y humildad. En resumen, es un llamado a la disciplina, es un llamado a la fidelidad, es un llamado a la pureza y al buen carácter del siervo de Dios. Amén. Eso es el resumen del capítulo 1 y el resumen del capítulo 2. Ahora vamos a entrar al capítulo 3. Pero a partir del próximo sábado, usted va a leer el capítulo número 4, esa es la tarea, ¿cierto? Pero usted va a hacer ahora, va a leer el capítulo 1, va a leer el capítulo 2, va a leer el capítulo 3 y va a leer el capítulo 4 como tarea. Y la tarea es la siguiente: cada uno de ustedes en un papelito va a traer un versículo de cada capítulo que le haya llamado más la atención. El versículo por el cual Dios le haya hablado. Y esos papelitos los vamos a pegar allá en la escuela de los niños. Vamos a hacer un mural de versículos y vamos a colocarlos allí para que estemos orando por esa palabra, para que hagamos algo bien hermoso y sobre todo para que usted y yo empecemos a leer la palabra. Yo quiero ver qué tan juicioso es usted escribiendo la palabra del Señor. Un versículo nomás, no le va a pedir que traiga un resumen, le va a pedir traiga un versículo. Ejemplo: segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 7. Ese. Si a usted le gustó ese versículo y usted dice, mira, aquí Dios me está hablando, que no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo yo lo voy a apuntar y lo trae en un papelito. En el capítulo 2, usted lee el capítulo 2 y saca un versículo. Y en el capítulo 3 va a ser lo mismo, el que vamos a estudiar hoy. Y en el capítulo 4 que queda de tarea va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuántos papelitos va a traer?
4 papelitos. Ahora no vaya a dejar de venir a la iglesia porque no hizo la tarea. La idea es que usted sea juicioso y haga la tarea. Amén. Ay, que yo no tengo letra bonita, no importa, haga la tarea. Escriba la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a pasar allí al tema de hoy, que se llama firmes en tiempos peligrosos. Diga conmigo, firmes. Firmes en tiempos peligrosos. Y quiero que vayamos allí a la palabra, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, al capítulo 3. Y vamos a estudiar esta noche el capítulo 3 del 1 al 17. Mire que cada día y cada vez vamos mirando cómo Pablo le habla a Timoteo de una realidad que estamos viviendo actualmente. Un mundo corrupto, un mundo peligroso, un mundo donde se ha levantado falsas doctrinas, donde se ha enfriado el amor, donde se ha abandonado el respeto de los hijos hacia los padres, donde se ha perdido el afecto natural de muchas cosas, y cada día estamos en más decadencia espiritual. Yo quiero que usted analice este versículo. Empezamos con el versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Tiempos qué? Tiempos peligrosos. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que estamos viviendo tiempos peligrosos? Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo siguiente, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, versículo siguiente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo siguiente: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo siguiente: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Versículo 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo que fue la de aquellos. Déjelo ahí hasta el 9. Entonces mire todo lo que habla la palabra acerca de lo que vamos a vivir en los tiempos postreros. Dice que vendrán tiempos peligrosos, donde vamos a encontrar egoísmo. Vivimos en una sociedad egoísta, ¿cierto que sí?
una sociedad amadora del dinero, orgullo, desobediencia de los hijos a los padres, apariencia de piedad sin poder. Y eso quiere decir de que vivimos en una sociedad donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y todo eso son características, no de personas que están afuera, son de personas que están adentro de la iglesia. Un problema de contaminación dentro de la iglesia, porque no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Hoy vemos cosas raras dentro de la iglesia, predicaciones totalmente raras, y siempre es buscando nuevas manifestaciones. Y si usted mira todo esto que acabamos de leer, todo eso es algo que nosotros debemos empezar a discernir y a evitar, como dice la palabra. Versículo 9, por favor. O versículo 10. No, entonces el 8. Versículo 9. Donde decía que a todos aquellos evita. El 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque, iglesia, tenemos que entender que aún dentro de la iglesia vamos a tener lobos vestidos de ovejas. Y por eso es importante estudiar la palabra, amados, para que usted pueda estar preparado para esos tiempos que ya estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos donde se predican muchas cosas, donde se hablan de muchas cosas, pero no se habla del arrepentimiento, no se habla de la cruz, no se habla de la salvación, no se habla de estar preparados porque Cristo viene, sino que simplemente se habla de emocionalismo, de sensacionalismo, pero sin cambio, sin arrepentimiento. Personas, iglesias, familias que son solamente ramas con hojas, pero sin frutos. Y el Señor no busca ni las ramas ni las hojas. El Señor, ¿qué busca? ¿Qué busca? El fruto. El fruto, lo que usted y yo somos como hijos de Dios. Y por eso debemos aprender a discernir con quiénes nos estamos rodeando y a quiénes estamos escuchando. Hoy a través de las redes sociales hay una cantidad de predicadores, de podcasts, de cosas que tenemos que aprender a escuchar y a discernir si realmente es espiritual, si realmente es para mi edificación. Amén. Sigamos. Entonces, primero, apunte ahí, vivimos tiempos peligrosos. Segundo, un ejemplo a seguir, versículo 10 al 13.
pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué es la doctrina? Diga conmigo, la enseñanza. ¿La qué? La enseñanza. ¿Y qué hacía Timoteo? Seguir la enseñanza del apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo siguiente. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él es un ejemplo a seguir. Y en el versículo 10 le reitera que gracias a Dios él ha hecho lo que él le mandó a hacer: seguir la doctrina, seguir la enseñanza, seguir la sana doctrina. Dígale a la persona que está ahí a su lado: debemos seguir la sana doctrina. Es la doctrina que se compone de una conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y todo lo que dice el apóstol Pablo ahí en esos 3 versículos. Eso es lo que nosotros debemos entender, que es nuestro ejemplo a seguir: seguir la sana doctrina, conducta íntegra y perseverancia en la prueba. Diga conmigo: doctrina correcta, conducta íntegra y perseverancia en la prueba. Hay algo que yo quiero decirle a usted, amado, y es que seguir a Cristo no es solamente recibir las bendiciones y sus promesas. Seguir a Cristo también implica oposición. Y muchas veces la primera oposición que nosotros tenemos es la de nuestra misma casa, es la de nuestra misma familia, porque desafortunadamente son los que muchas veces el enemigo usa para que nosotros seamos probados en nuestra fe, para que nosotros podamos ser probados en nuestra paciencia. El enemigo los usa muchas veces para que nosotros mostremos realmente la obra que ha hecho Dios en nuestra vida. Por eso la oposición no solamente es espiritual, también la oposición es terrenal, porque muchas personas no quieren que nosotros realmente vivamos el proceso. Muchas personas quieren que nosotros seamos perfectos y no somos perfectos, pero sí somos dispuestos a que Dios perfeccione la buena obra. Y esas personas muchas veces buscan una perfección que es difícil de alcanzar, no porque nosotros no queramos hacerlo, sino porque estamos en un proceso. Y que el enemigo muchas veces hace que esa oposición genere en nosotros tristeza, desánimo, porque ahí es donde el enemigo empieza a usar: pero es que usted es que va a la iglesia, usted no es que es aleluya y pandereta, ya lambeladrillos, usted no es que es de los que se da golpes de pecho allá en la iglesia y es aleluya y gloria a Dios. Eso es oposición. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces en medio de esas situaciones sentimos que desfallecemos? Sentimos que
quedamos como atrás, como que decaídos en esa situación. Pues déjeme decirle que eso hace parte de su caminar con Cristo y de mi caminar con Cristo. Vuelvo y le digo, acuérdese del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no llegó a ser el apóstol Pablo de la noche a la mañana. Él tuvo que pasar un proceso donde él persiguió a los cristianos, donde él mató a muchas personas, persiguió a muchas personas, participó de muchas cosas y tuvo oposición. Entonces nosotros debemos entender que esa oposición también nosotros la vamos a vivir. ¿Cuántos me están tomando la idea? Dígame amén. Vivir para Cristo, dígale a la persona que sea a su lado, vivir para Cristo implica oposición. Quisiéramos que no, quisiéramos que todo fuera amor y paz, pero desafortunadamente eso hace parte del caminar con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar los modelos fieles de la Biblia, imitar al apóstol Pablo, como dice la palabra allí, pero tú has seguido mi doctrina, tú has perseverado, tú has continuado en tu fe, no te has bajado del bus, todavía estás perseverando, aún en medio de la prueba, aún en medio de la oposición. Y si usted mira el versículo 3, el versículo 11, perdón. Persecuciones, padecimientos. Aquí habla de más persecuciones, pero dice que todas ellas el Señor lo había librado. Versículo siguiente. ¿Qué más vivió Pablo? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? ¿Qué vamos a padecer? Persecución. Eso es lo que es el caminar con Cristo. Esa es la realidad, iglesia. No es solamente promesas y bendiciones y libertad financiera y carros y casas. No. Eso hace parte de las bendiciones del Señor para nosotros. Pero por otro lado tenemos que también entender que eso hace parte de nuestro caminar con Cristo. Pero que no se predica porque la gente dice, ay no, ahí sí no me gusta. A mí sí no es con bendiciones y con promesas, ay no. A mí me gusta la parte de las bendiciones y las promesas. Pero eso de persecuciones y de oposición, ay no, pastor. Como dijo el salmista Alce Acosta, no me toque ese vals porque me mata. Pero es la verdad, amados. No podemos hablar de bendiciones, no podemos hablar de prosperidad, no podemos hablar solamente de cosas terrenales sin dejar de hablar de persecución. Y si no, entonces, ¿por qué la iglesia ya no predica? ¿Por qué ya no evangeliza? Porque nos sentimos perseguidos, porque nos sentimos avergonzados, porque ya no hay el mismo fuego, porque ya siempre está el qué dirán, porque si lo hacemos entonces vamos a estar expuestos al escarnio público. Y realmente le hago esta pregunta: ¿será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros nos quedemos aquí en estas cuatro paredes y no padezcamos lo que padecieron los apóstoles por predicar la palabra del Señor. Debemos imitar esos modelos fieles, iglesia. Eso es un verdadero siervo de Dios, que no es perfecto, no es perfecto, o no somos perfectos, pero no abandonamos la fe.
no abandonamos el propósito de Dios. No dejamos de predicar la palabra, no dejamos de compartirle a las demás personas las buenas de salvación. No dejamos de decirle, mira, yo no soy perfecto, pero sé que hay alguien que nos puede llevar a una vida mejor. Que si nosotros buscamos a Dios, no es porque seamos buenos y porque seamos los mejores, al contrario, es porque somos tan malos y somos tan llenos de imperfecciones que hemos decidido buscar a Dios para que perfeccione en nosotros nuestra vida, para que nos haga cada día mejores personas. Tal vez no lo hemos logrado, pero seguimos perseverando. Es mejor perseverar con Cristo que vivir una vida sin Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Es mejor perseverar con Cristo. Es mejor ir cada día mejorando con Cristo a vivir una vida sin Cristo. Porque el que vive una vida perseverando con Cristo, haya misericordia. Porque la gracia de Dios lo sostiene. Pero el que vive sin Cristo no tiene salvación ni vida eterna. Entonces mire qué es lo importante, iglesia. Lo tercero que yo veo allí en esa enseñanza es permanecer en la verdad. ¿Permanecer en qué? Permanecer en la verdad. Versículo 14 y 15. 14, vamos al 14. Pero persiste tú. ¿Qué es persistir? ¿Qué es persistir? Permanecer, persistir, insistir y nunca desistir. ¿Qué es persistir? Continuar, no desfallecer a pesar de las adversidades, siempre cumplir el propósito de Dios. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Yo le hago una pregunta a usted, amado. ¿Será que nosotros no hemos aprendido de la palabra del Señor? ¿Cuántas enseñanzas no hemos recibido en nuestra vida? ¿Cuántas cosas no nos ha dado Dios para que nosotros persistamos en lo que hemos aprendido? Y que hemos sido enseñados no para quedarnos con eso, sino es para compartirle a otras personas esas enseñanzas, esos propósitos, esos caminos de salvación y vida eterna. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos haciendo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? ¿Será que somos constantes en la fe? ¿O simplemente venimos a la iglesia a ser oidores, mas no hacedores? Pregúntele a la persona que usted tiene ahí a su lado, ¿será que nosotros estamos viniendo a la iglesia solamente a escuchar, pero no a hacer? Qué tremendo esto, iglesia. Porque el Señor nos dice que persiste tú en lo que has aprendido. Y eso nos habla de constancia en la fe. El fundamento desde la enseñanza bíblica. Esa estabilidad espiritual que nosotros necesitamos solamente puede provenir de la palabra del Señor. Pero mire lo tremendo, iglesia. Y perdóname que le diga esto. Uno le dice, mire, amados, para dentro de 8 días vamos a leer el capítulo número 3. Y no lo leemos. Tan bellos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué siente Dios?
de nosotros? ¿Qué pensará Dios de cada uno de nosotros? Que no persistimos en la enseñanza bíblica. No persistimos. Solamente lo que usted viene y escucha aquí y pare de contar. Por eso vendrán engañadores y se arrastrarán a muchos por el camino de la perdición y la doctrina errada. Porque esta doctrina que se vuelve un poco cortante, se vuelve un poco exigente, para muchos no les cuadra. Porque prefieren escuchar más bien que vamos aquí a ministrar de bendiciones. Vamos a ministrar aquí para que le llegue platica, para que tenga prosperidad. Eso sí, pero hablar de leer la Biblia, de perseverar en la sana doctrina, en la enseñanza, a veces se vuelve uno como que no es lo que yo estoy buscando. Pero esa estabilidad, iglesia, solamente puede provenir del permanecer en la palabra. Dígale a la persona que está ahí a su lado, debemos permanecer en la palabra. Por eso, dentro de 8 días usted va a traer la tarea, ¿cierto que sí? Amén. ¿Usted va a leer la Biblia? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Va a leer la Biblia? Ay, tan lindo. Bueno, eso espero, ¿no? No debemos abandonar lo que sabemos que es verdad. Dígame una cosa sinceramente, ¿usted piensa que yo le estoy predicando una verdad o una mentira? ¿Una qué? Una verdad. Pero esa verdad cuesta. Esta verdad demanda que nosotros hagamos nuestra parte. Esta verdad es la que la iglesia necesita saber para prepararse para los tiempos peligrosos. Lo cuarto que yo veo allí es el poder de la Escritura, versículos 16 y 17. ¿Alguna? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Cuánto nos sentimos redarguidos esta noche? Dígame amén. Yo me siento redarguido. Para corregir. ¿Cuánto nos sentimos corregidos? Amén. Si usted no se siente redarguido y no se siente corregido, hermano, entonces examínese, porque tendríamos un corazón muy altivo y como muy sobrado de no entender que esta palabra es la que nosotros necesitamos cada día. La palabra de perseverar en la Escritura, de aprender la Escritura, de compartir la Escritura, de hablar de la Escritura, de vivir bajo los principios de la Escritura. Y dice que es útil para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, y este es el moño del pastel. ¿Cuál es el fin de la Escritura? ¿Cuál es el fin de la Escritura? Ahí está. A fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Levánteme la mano. Levante la mano si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Bueno, o sea que este versículo es para usted. Amén. Ok. ¿Para qué la Escritura? ¿Para qué el pastor lo está mandando a leer la Escritura? ¿Para qué el pastor le está mandando a escribir la Escritura? ¿Para qué el pastor le está mandando a compartir la Escritura? No es por capricho mío. No es por capricho mío, es porque la misma Biblia nos lo demanda. Dice que la Escritura es
con el fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, para que podamos ser perfeccionados cada día, para que cada día podamos mejorar en nuestra relación matrimonial. ¿Usted quiere ser buen esposo? Lea la Biblia. ¿Quiere ser buena esposa? Lea la Biblia. ¿Quiere ser buen siervo de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere ser buen empresario? Leamos la Biblia. En todo, dice la Biblia, en todo. ¿Sí? Para que seamos perfectos, enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Ese es el fin, iglesia. Ese es el propósito del poder de la Escritura. Que la Escritura sirve para enseñar, para corregir, para instruir. Pero lo más importante, iglesia, es que entendamos que la palabra del Señor ha sido inspirada por Él. Con ese fin de formar creyentes maduros y preparados. Dígale a la persona que está ahí a su lado: leamos la Biblia para ser creyentes maduros y preparados. Para ser creyentes ¿qué? Maduros y preparados. No maduro con queso, no. Maduro quemado, no. Maduros espiritualmente. Uy, ya me dio hambre. Maduros espiritualmente. Realmente entender los tiempos que estamos viviendo, iglesia. Vivimos tiempos difíciles, pero la iglesia no lee la palabra. La iglesia no aprende la palabra. La iglesia no se prepara para toda buena obra. Debemos hacer de la Escritura nuestra guía diaria. Con esto termino. Primero, reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. Mire los tiempos, mire la sociedad. Si no estamos viviendo tiempos peligrosos, si no estamos viviendo tiempos postreros, si no estamos cerca a que Jesús venga, miremos los tiempos, vivamos en el proceso de integridad. No le estoy diciendo en la perfección, sino en el proceso de la integridad. Esforzarnos cada día más por ser mejores. Esforzarnos cada día por vivir conforme al propósito de Dios. Permanece en la verdad de la Escritura. Para permanecer en la verdad de la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para permanecer en la verdad de la Escritura? Elemental, leer la palabra. Porque si no la leemos, ¿cómo vamos a permanecer en ella? Hay que leer la palabra y aferrarnos a la palabra del Señor. Aferrarnos a la palabra del Señor, para que cuando vengan estos días malos podamos estar tomados de la mano del Señor y no siendo arrastrados por el mundo, siendo arrastrados por las nuevas corrientes que quieren permear la fe, que quieren dañar la sana doctrina. Iglesia, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a leer la palabra. Necesitamos volver a estudiar la palabra. Necesitamos realmente entender ese propósito y no quedarnos solamente con lo que usted escucha, sino realmente empezar a ser hacedores de la palabra. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. ¿Cuántos